Hola, ¿qué tal, paiseños? Vamos con un vídeo de los cuidados imprescindibles para el romero, para que tu romero crezca sano, aguante bien la sequía, se adapte bien a si te llueve mucho en tu zona e incluso cómo vamos a poder cultivarlo en maceta, siempre con piedritas en la base de la maceta. Voy a plantar romero, mamá, ¿quieres un poquito? Chao, mamá. Seguimos. El romero es una aromática que suele ser muy adaptada a climas de costa y de mar como el Mediterráneo en toda la zona europea. Su nombre en latín viene de ros marinus, que suele ser definido como rocío marino, o sea, el rocío de la mañana con la costa, imagínate. Es una planta imprescindible en huerta y en jardín, ¿vale? Por todos los beneficios que tiene, tanto su uso culinario e incluso medicinal, como por atraer muchísimos polinizadores a lo que sería tu huerto y porque espanta muchas plagas por el olorcito que tiene simplemente con que le pase el viento o con que lo toques, ¿vale? Si lo tocas te va a quedar enseguida ese olorcito tan rico del romero. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Te voy a enseñar todos los cuidados que necesita y vamos a plantarlo en una maceta pequeñita y un par de ellos más van a ir para mi huerto. El romero que me compré es una variedad que se llama Abraxas y lo vamos a plantar en una mini maceta, en una maceta pequeñita que creo que es el tamaño mínimo para poder tenerlo en casa. De todas formas me dijo mi madre que igual quería uno para su casa, así que igual se lo pongo en esta macetita pequeñita para que ella en su casa ya lo pueda pasar a una maceta para ella. Antes de nada, en el canal tienes un vídeo de cómo hacer esquejes de romero, que es muy sencillo siempre que hagas el corte justo en el punto indicado y lo pongas en el agua, ¿vale? Agarra bastante bien porque suelta muchas raíces. Los cuidados del romero se resumen en que es una planta tan rústica que casi no requiere cuidados, pero el gran problema viene aquí, en la tierra, en el sustrato que elegimos, especialmente en las macetas, porque es una planta que como nos pasemos regando o se nos encharque, se va a pudrir y vas a ver que se te van a poner las puntas negras e incluso se te va a parecer que se seca, pero regando demasiado, ¿vale? Y bueno, va a ser un vídeo completito donde vas a aprender a plantarlo, a cuidarlo y donde vas a poder ubicarlo lo mejor incluso dentro de casa. La diferencia fundamental entre maceta y entre tierra es el sol que puede aguantar. En tierra aguanta muchísimo más exposición al sol, horas y horas y horas y horas, no le pasa nada siempre que tenga un suelo lo suficientemente, digamos, profundo y donde pueda echar buenas raíces, ¿vale? Es una planta que suele echar una raíz fuerte porque es un arbusto muy leñoso y con una gran capacidad de almacenamiento de agua en todo lo que son los troncos. Diferencia fundamental, en maceta menos horas de sol o incluso una media sombra. En jardín o en la huerta ahí se va a adaptar perfectamente, ya te digo, siempre que tenga un poquito de espacio para formar raíces. En tu huerto o en tu jardín haz simplemente un agujero bastante profundo, ¿vale? Para que tenga posibilidad de echar buenas raíces y no entre como una tierra muy pesada bajo tierra, porque podrías provocar que esa tierra pesada no filtrara bien el agua y el agua se quedará muy estancada justo donde las raíces empiezan a llegar. En cambio, si haces un agujero bastante profundo, el romero va a poder echar raíces sin encontrarse una parte donde hagan tope las raíces, ¿vale? Y el agua se acumule. Esa es una de las claves y además yo echaría un poco de compost. Te voy a hacer un vídeo de qué es el compost, cómo hacer una compostera, cómo llevar una compostera, cómo acelerar una compostera, un vídeo completísimo. Suscríbete al canal, te sale por aquí abajo cómo puedes hacerlo y abajo tienes un botón que pone suscribirse, suscríbete y activa la campanita para que te informe YouTube cuando publique ese vídeo. Con ese compost, que simplemente pueden ser un par de puñaditos, le vamos a dar al romero ese alimento que va a necesitar para tirarse años y años y años en tu huerta y en tu jardín sin ningún problema, ¿eh? En el huerto, si te digo la verdad, pues alguna vez andaba echándole un poquito de compost o de humus de lombriz a las cosas, le he puesto un par de puñaditos y así se ha quedado, ¿vale? Lo primero que necesitas en maceta, yo preferiría que fuera siempre, como puedes ver aquí, es una maceta que es de barro y tiene arlita. Son las famosas... Oigo, se me cayó una ya por ahí. Son las famosas bolas de arliza o bolas de arcilla expandida. Y sí, una aromática, yo siempre recomiendo ponerle en la maceta en el fondo piedras de drenaje. Básicamente porque el romero se cría muchas veces entre piedras, ¿vale? Silvestre entre piedras. Y entre piedras el agua se filtra, lo mismo que pasa en una maceta. El sustrato. En el sustrato tengo una mezcla que ya tienes muy conocida en mi canal, que es sustrato universal. Es un sustrato universal que también tiene compost, ¿vale? Pero, como te digo, que es una planta que necesita muy buen drenaje, vamos a añadirle perlita. Así que sin miedo, ahí, a tope de perlita. La perlita airea raíces, crea cámaras de aire, concentra un poquito de agua cuando hay sobreriego. E incluso, como la tierra tiene un abono, la perlita, en esas cámaras de huequitos que tiene,
almacena también incluso un poquito de ese fertilizante que se va a quedar disponible para la planta más tiempo, ¿vale? Mira, este romero se llama romero a brasas, no sé si es Rosmarinus officinalis o una variedad más mediterránea que no conozco, pero me hace mucha ilusión porque mis romeros florecen con una flor blanquita, ¿vale? No una flor muy morada, y me encantaría que este hiciera florecitas más moradas, porque así tengo como una alternancia de colores de flores en el romero que puede ser muy interesante y muy bonito. Buenas raíces, el romero hace buenas raíces, ¿eh? Solo ponemos uno por maceta y llenamos la maceta esta. No te recomiendo que de inicio le eches un riego súper abundante a esta tierra. Lo primero porque el romero ya viene en ese plantelito muy bien regado, y lo segundo porque no es una planta que sea muy exigente en el riego, ni siquiera en macetas, ¿vale? Salvo que lo tengas súper expuesto al sol, que en maceta ya te dije antes que no te recomiendo, ¿vale? Entonces, ponemos aquí el plantelito, mira cómo queda, te lo voy a enseñar ahora. Las macetas marrones o de color rojo, como el romero es de color verde, quedan realmente preciosas. Ahora, un pequeñísimo riego y ya pasamos un poquito a decirte cuándo hay que podarlo, cuándo te va a florecer y sobre todo las plagas que puede tener y un hongo que suele afectarle a veces cuando llegamos a la primavera o al final del otoño. El romero te va a florecer normalmente 2 veces al año si le das las condiciones adecuadas para que se produzca esa floración, y suele ser en primavera y en otoño. A veces la floración dura tanto que parece que la floración es de verano o que es de invierno, pero simplemente es que se inicia en primavera y se inicia en otoño. Si haces demasiadas podas, que no son malas, no son malas, puedes, digamos, cargarte un poquito de las floraciones que tenga tu romero, pero claro, si haces podas vas a poderlo consumir con carnes, con pescados, con ensaladas, con aliños, que con aceite de oliva queda riquísimo. Puedes utilizarlo para hacer alcohol de romero. No sé si antes escuchó que mi madre decía que ella hace maceración de aceite de oliva y romero y se lo echan a las articulaciones. Yo no soy médico, no sé si eso va bien o no. A ella parece que le da muy buen resultado. Por lo tanto, podarlo puedes hacerlo para diferentes cosas. Para consumir romero, y si consumes romero vas haciendo poditas pequeñitas en las puntas, ¿vale? Por ejemplo, mira, yo tendría aquí, y con esto puedo quitarle así las hojitas y ponerlas en aceite para hacer el aliño de aceite de oliva, o directamente en una carne, al horno, a la parrilla, se lo pondría aquí, con la brocha al aceite, pim pam. Otra vez el pim pam, maldita seas. Haciendo estas podas lo que haces es dejarlo siempre un poquito más contenido en crecimiento, que quizá si no tienes mucho espacio o tampoco quieres que te crezca demasiado, porque puede medir más de 2 metros, te puede venir muy bien, ¿vale? La otra poda que sí que para mí es como obligatorio hacerla es una poda de saneamiento y formación. Donde te estorbe, córtalo sin miedo. He hecho muchos cortes en esta planta, todo lo que se extienda más de aquí, yo lo suelo cortar siempre. En una maceta lo mismo, ¿vale? Imagínate que tenga un crecimiento aquí muy bueno del romero y que me salga una rama que se me extienda para aquí. Esta ramita la puedo cortar e incluso utilizarla para intentar hacer el esqueje, ¿vale? Y podría tener otro romero más. Y haría que el crecimiento quedara más contenido aquí en lugar de abrírseme demasiado. Esa poda de limpieza y formación te recomiendo que la hagas mínimo una vez al año y como muchísimo cada 2 años, porque si no se te va a poner como una planta que te encuentras en medio del monte creciendo a su libre albedrío. Y ahora te hablo de las plagas. Las plagas inmediatas, cuando está de este tamaño recién plantadito y es una plantita muy tierna, aquí puede venir pulgón negro normalmente, y se le ponen los brotitos, los daña mucho, y entonces no circula bien la savia, y lo primero, te van a venir también hormigas inmediatamente cuando venga el pulgón aquí. La cochinilla algodonosa también hace daño aquí, ¿vale? Y sobre todo el escarabajo del romero. Tienes el vídeo en el canal del escarabajo del romero, te va a salir por ahí arriba. La arañuela roja suele llegar en los momentos de máximo calor del año, por ejemplo, cuando ya aprieta mucho el sol del verano y hay un ambiente muy seco. Entonces, siempre que veas la arañuela roja, inmediatamente poda un poquito la planta, y segundo, jabón potásico con aceite de neem. El neem es fundamental porque es acaricida y la arañuela roja es un ácaro. Y tienes otros tratamientos, te dejo por ahí un vídeo de qué es la arañuela roja y cómo se combate. Y el problema del bicho bola es que cuando se concentra en un sitio empieza a comer muchísimo y a reproducirse muchísimo y hace mogollón de daño. Yo en este romero que tengo aquí, como está encima del césped, siempre suele haber una acumulación de humedad muy grande. Entonces tengo que tener mucho cuidado de nunca dejar el césped que crezca más de esto, porque si empieza a ocupar parte del tallo del romero, esa humedad que se genera suele ablandar la madera y ahí el bicho bola se encuentra a sus anchas. No te voy a dar plazos de cuándo regarlo, simplemente cuando veas que la tierra se te está secando, riega, ahí sí.
el único plazo es ese, que mires la tierra y decidas, está mojada, pesa la maceta, veo por aquí por los agujeros de drenaje que noto la tierra un poquito seca, meto el dedo en la maceta y la noto muy seca, ahí regar, si no, no lo riegues. Para terminar, te invito a que dejes un comentario en este vídeo, tanto si te gustó, si no te gustó, también dime qué no te gustó del vídeo y dame alguna idea de alguna aromática o algo que quieras tener en tu huerta y en tu jardín, porque me das muchas ideas para grabar vídeos. Te voy a dejar aquí un vídeo sobre la lavanda, porque mucha gente se cree que se cuida igual que el romero y para nada, es una planta bastante más exigente en riegos y en otro tipo de cuidados. Aquí te dejo mi último vídeo y aquí el botón de suscribirte. Suscríbete porque vienen cosas muy interesantes en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.